Así fue como le pregunté a Pepe Barberán, un hombre de ciencia y de profundas convicciones humanitarias, si conocía a alguien, de preferencia mujer, que nos ayudara como secretaria del Medio Ambiente. Pepe me dijo que recomendaba a Claudia, pero que no sabía si aceptaría. Fue una persona extraordinaria, cercano al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Analizó el fraude electoral de 1988. La llamada llegó a través de Pepe. Me buscó para hacerme una pregunta que cambiaría el rumbo de mi vida. Si quería ser secretaria de Medio Ambiente en el gobierno entrante de AMLO. Barberán fue esencial en la definición del discurso político de López Obrador. Fue en la mesa donde Barberán era pieza clave que se definió trascender la narrativa que ubicaba al PRI como guardián de las instituciones y al PAN como el promotor del cambio democrático. Fue también clave en una decisión política que acompaña hasta la actualidad a López Obrador: el uso de las encuestas para trazar su estrategia electoral. Al tratarse de una persona respetada, incluso admirada por López Obrador, su recomendación terminó siendo definitiva. Fue precursor en el uso y diseño de encuestas propias, y probablemente fue él quien despertó en López Obrador el hábito y la confianza para utilizarlas. Pero su principal aporte fue el diseño de métodos de análisis del voto, patrones de comportamiento y filtración de datos, que lo convirtieron en un verdadero experto en la detección de fraude electoral. Pepe Barberán. Pepe Barberán. El maestro José Manuel Barberán Falcón. De Pepe. Con Pepe y Pepe. Al acordarme de Pepe, ¿no? Pepe Barberán. En México hay nombres que sobreviven por el ruido. Muy pocos sobreviven por el rigor. José Manuel Barberán fue uno de ellos. Un hombre que fortaleció la democracia y casi no dejó rastro propio. Pepe Barberán fue un hombre excepcional, de una inmensa inteligencia, de una gran bondad, de una gran determinación en todas las cosas que puso su esfuerzo, de una amplitud de miras que iba mucho más allá de lo que todavía creo que ahora hemos logrado hacer. Pepe Barberán es para muchos o para la mayoría de las personas de este país desconocidos, y creo que José Barberán influyó de manera decisiva en cambiar el rumbo de este país. Esta es la historia de un científico que caminó en la sombra y que desde ahí ayudó a cambiar el país. El maestro José Manuel Barberán Falcón fue uno de las personas que más aportó a la democracia cuando nosotros estábamos peleando en el PRD. Su mayor legado fue eso, ¿no? El exigir que las cosas sean claras y sean justas, ¿no? Que sí se puede vivir con justicia, sin miedos ni temores, en una república nueva que estamos construyendo. Siempre fue un luchador con una gran iniciativa. Era al mismo tiempo un científico brillante y un hombre con un alto compromiso político. Pepe estaba como nuestro ángel de la guarda todo el tiempo. Como dice Silvio Rodríguez, para mí era como un animal de galaxia. Pepe tenía algo que yo no había visto en mi búsqueda política, que era el rigor científico. Eso a mí me deslumbró. José Barberán, físico, matemático, egresado de la UNAM, entendió que una democracia no solo se construye desde las urnas, sino también desde los números y la opinión de la sociedad. Pepe Barberán fue pionero en las encuestas y modelos estadísticos para la medición de la opinión pública en México.
Él nace en México en 1946, es hijo de refugiados españoles, gente que venía huyendo del franquismo, de la guerra civil, y él entra a la UNAM a la edad de 15 años y se pone a estudiar física. Él, siendo muy joven, se incorpora al Partido Comunista Español primero, después se mete al Partido Comunista Mexicano, después participa en el movimiento estudiantil de 1968 siendo un joven profesor de la UNAM. A todos nos marcó el 73, la enorme y terrible derrota de un movimiento extraordinario en Chile. Todos nos movilizamos en contra de Pinochet. Fue para nosotros una cuestión muy traumática, muy terrible. Fue como una reedición, y así lo veo, por ejemplo, por el significado que pudo tener para Pepe y para muchos hijos de refugiados españoles de la Guerra Civil Española, una especie de reedición en América Latina de la Guerra Civil Española. Muy, muy fuerte. Lo agarraron en el 68 en Tlatelolco, estuvo preso. Ahí lo ubicaron porque en esa época mi papá tenía un amigo de la judicial. Y entonces le averiguó dónde estaba Barberán y le dijo dónde estaba, y gracias a eso pues fueron. Ya al ubicarlos ya era menos factible que los desaparecieran. No sé si conocen el movimiento de Punto Crítico dentro del UNAM. Él y su pareja Adriana López Monjardán lo crearon con la idea de que las nuevas generaciones tuvieran una conciencia política muy clara, ¿no? Dentro de muy poco caerá el gobierno que la culpa la tienes tú. Su formación científica ocurrió en paralelo a su formación política. El exilio de su familia, el movimiento del 68, Punto Crítico. Y Francisco Franco delante de ellos. Nunca hubo un momento en que no estuviéramos luchando porque la Universidad Nacional Autónoma de México se abriera una transformación del país. Y al contrario, lo que vimos fue cada vez más sordera, más intolerancia y mayores dificultades. Ellos que la culpa la tienes tú. Nada de esto fue anecdótico. Fue el origen del método con el que Barberán veía al país. Nadie come ya caliente. No había especialidades cerradas. Todo era importante para nosotros. Había una vida cultural para nosotros muy rica, muy viva, muy intensa, ¿no? No había una idea de que uno se iba a tener que dedicar a ser un experto en un campo. Yo creo que su expertise como estadístico pues se desarrolló en unos niveles que ni él mismo pensaba, porque no considerábamos que pudiera haber tanta maldad humana. La verdad es que Pepe era físico, pero un gran matemático. Y además tenía una capacidad de análisis con los datos, muy importante. Estaba totalmente ya volcado hacia la parte de estadística y de análisis de encuestas, ¿no? En el 94, con la campaña de Cárdenas a la presidencia, ahí estuvimos trabajando también juntos. En mi oficina se montó todo el aparato de control de la elección. Yo tenía una oficina de diseño y pues me la invadieron de máquinas. Llegaron todos los especialistas en cómputo, ¿no? y en estadística, hacer el análisis de toda la votación, primero de las listas electorales, ¿no? Revisar los homónimos, revisar los difuntos, Y Pepe lo que hizo fue ir organizando todo este proceso de defensa del voto en forma científica. Es decir, creo que es el que lo logró, ¿no? El que hizo, por lo menos, era claro, ¿no? Antes decías, hubo fraude, pero aquí hubo fraude y fue así, ¿no? Y se hizo de esta manera y lo hicieron así. Pepe sí pensaba no solo en la necesidad, sino en la posibilidad real, auténtica, de llevar las cosas al fondo para destruir a fondo también todo lo que era el entramado del fraude electoral. Una de las cosas que hizo y que yo creo que inventó o fue de los pioneros en México fue de la encuesta política. Pepe era un hombre de datos y de números, y su raciocinio y su análisis político lo basaba en el número, lo basaba en el dato. Era contundente con eso. Él se dedicaba mucho a la estadística, es uno de los pioneros en la interpretación de los números en las encuestas. Ahora todo el mundo dice, las encuestas, pero él realmente es el que desarrolló la metodología para el modelo de encuestas que utiliza hoy Morena.
Efectivamente, lo que hace es aplicar los métodos de las ciencias físico-matemáticas a los problemas sociales, socioeconómicos. Desde luego los economistas dirán que ellos ya trabajaban con matemáticas y eso es absolutamente cierto, pero la forma de abordar los problemas de José Barberán era muy innovadora en aquel tiempo, lo sigue siendo. Éramos estudiantes de la prepa y nos invitó a participar haciendo encuestas. Entonces yo empecé siendo encuestador del pequeño grupo que encuestaba, que dirigía Pepe. Pepe conforma un equipo para levantar encuestas y hacer análisis evidentemente político para así determinar quiénes eran los o las mejores candidatos. A mí me tocó presenciar muchos debates en donde no había argumentos para rebatirle a Pepe. Desde mi punto de vista se convirtió en una figura muy temida por el régimen en aquel entonces, a tal grado que cuando se tenía que argumentar en el Instituto Federal Electoral, el que era el representante del PRD daba su lugar a Pepe ante discusiones muy técnicas, y ahí devenía una discusión técnica en donde nadie podía rebatirle absolutamente nada. Mientras otros construían discursos, Barberán construía mediciones. Su herramienta no era la consigna, era la muestra. Y en un país acostumbrado a la sospecha, ofreció evidencia. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. En 1988, México enfrentó la elección más cuestionada de su historia reciente. La caída del sistema no fue solo un episodio político. Fue un problema de método, y Barberán sabía leer métodos. Había un gran esfuerzo de mucha gente de izquierda en buscar corroborar las actas y los resultados oficiales contra lo que se había reportado en las casillas electorales. Y se encontraban una serie de anomalías. Se demuestra que hubo un gran fraude de Estado. Abajo las encuestas falsas y mentirosas de Televisa. El fraude no se contó con consignas, se contó con números. Y los números no cuadraban. La información viajaba por llamada telefónica. Se le entregaban a Pepe después de hacer la captura a mano y luego en Excel. Y Pepe hacía todo su análisis. Barberán no denunció, calculó. Radiografió un país que todavía no sabía mirarse numéricamente. Nos invitó, nos embarcó con toda su energía a hacer un estudio súper rápido con la información oficial, que no era toda, sino era como el 60% de las actas, para identificar señales de que no hubiera habido una elección limpia. Pepe escribió un libro que se llamó Radiografía de un fraude, en donde describe, con esa habilidad que tenía Pepe para describir las cosas complejas con mucha sencillez, nos explica a todos dónde estuvo el fraude de 1988, que me parece que puso en blanco y negro lo que muchos suponían en argumentos periodísticos, en suposiciones, en subjetividades, en argumentos muy etéreos. Pepe supo plasmarlo en blanco y negro y mediante ecuaciones que revelaron o que develaron de dónde había estado el fraude. Y a partir de eso fue incuestionable y fue impresentable para el régimen la presencia y fue muy incómoda la presencia de Pepe. Lo que se hizo fue un análisis casi casilla por casilla de cómo había estado la votación. Pepe era un excelente analista, ¿no? Y además estadista muy fregón. Pues íbamos buscando dónde había habido problemas en la elección, qué problemas había habido, cómo se habían dado. Pues en un día se formó completo. 24 horas estuvimos trabajando, lo formamos, se quedó y se mandó impresión y estuvo impreso en 2 días, 3 días. Ya teníamos el libro circulando. Radiografía del fraude se convirtió en un documento técnico base para entender lo ocurrido en 1988. Pues ahí tuvimos que aprender de cosas inimaginables, de la maldad humana y de las posibilidades de hacer fraude electoral, de las trampas posibles, de los engaños, y cómo todo se ocultaba en una trama aparentemente científica o si no científica, neutral, que nadie tenía por qué cuestionar porque nadie nunca había cuestionado nada. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron, todos ya murieron y siguen en el padrón electoral. Sí. Ese libro no cambió el resultado de 1988, pero cambió para siempre la manera de analizar una elección en México.
Después del 88, México inició una profunda transformación electoral. Para muchos fue un proceso político. Para Barberán fue un problema técnico que debía resolverse. La aportación de Pepe Barberán en el sentido de crear instrumentos sólidos, técnicos, de medición estadística a través de encuestas, es relevante porque te da una idea de hacia dónde dirigirte, hacia dónde encauzar el proyecto de nación que tienes y cómo ir avanzando. Fue muy complejo, pues nos perseguían por todos lados, nos seguían coches, nos abrían los coches en la oficina, se metían. La democracia mexicana no solo se construyó con voluntades, sino con batallas en las bases de datos. Creo que Pepe fue un actor fundamental en la creación de la credencial de elector en el Registro Federal de Electores, porque uno de los fraudes que consuetudinariamente aplicaba el régimen lo hacía con maestría al interior en la construcción del padrón electoral. Y cuando Pepe llega como representante del PRD ahí de cerquitas a soplarles en la cabeza a las autoridades del Registro Federal de Electores, tenían encima una eminencia y no podían seguir actuando como habían actuado durante la mitad del siglo, ¿no? Su rigor no solo era ideológico, sino matemático. Para Barberán, una elección debía ser un experimento reproducible. Las ideas viajan de generación en generación, a veces sin que el autor esté a la vista. Barberán trabajó para Cuauhtémoc Cárdenas. Después colaboró con López Obrador y al final fue clave para acercar a Claudia Sheinbaum al movimiento. Andrés Manuel era jefe de gobierno Y tenía que nombrar a la secretaria de Medio Ambiente. Y un amigo muy cercano, Pepe Barberán, era académico, me ayudaba mucho, además un hombre con convicciones, con principios. Le pregunté que si conocía a alguien que pudiera ayudarnos a enfrentar los problemas de las contingencias. Estaba buscando una secretaria de Medio Ambiente y Pepe le recomendó a Claudia. Yo era una militante de base, yo estaba trabajando en la UNAM y entonces él le preguntó a Pepe Barberán, que ya falleció, también nuestro cariño, que si conocía a una mujer joven, era joven entonces, que pudiera ser secretaria de Medio Ambiente. Y entonces Pepe le dijo, sí, conozco a una. Y así fue como llegué al gobierno. Creo que José es un personaje de los personajes más importantes del siglo XX mexicano. Su legado político no fue una corriente, fue una forma de razonar el país. A diferencia de muchos actores políticos de su tiempo, Barberán nunca buscó tribuna ni reflectores. Su influencia no se ejercía desde la voz, sino desde el rigor. El hombre más discreto, más silencioso y más eficaz en todas las batallas que emprendió. En un mundo en el que los protagonismos y las personalidades se disputan puestos, cargos, honores. Nunca disputó un cargo ni un honor. Siempre estuvo allí cuando se necesitaba hacer trabajo. Y entonces era, y sigue siendo, desde luego, en muchos sentidos, mucho trabajo todo el tiempo. ¿Por dónde vamos a entrarle a esto en este último año? Yo pediría que confesemos, yo así lo propongo, que no hemos encontrado la solución ahorita, hoy a estas horas, no la hemos encontrado. Si le damos vueltas, sí, no hay duda. Si le damos vueltas, no se ve. ¿Por dónde? No se ve por dónde y los inicios de propuesta concreta se quedan cortos. Pepe no necesitaba unas credenciales extraordinarias, pero las tenía todas, de maestría, de doctorado, de todo lo que se ofreciera, y fue un enorme director del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología en la UNAM, con méritos absolutamente respetables. Si trabajabas con él aprendías mucho. Era una persona, no era alguien que se aislara, sino que, sí tenías que estar cerca de él, no es alguien que estuviera fluyendo, pero si trabajabas con él te aprendías mucho. Es que yo creo que ese era el punto de Barberán, ¿no? Es decir, Barberán no era un político de estar en el estrado y tirar un discurso. Barberán era la información atrás del trono, digamos, ¿no? Atrás del poder. Cuando estábamos trabajando, él prefería mantener un perfil oculto.
En un país donde la política suele expresarse a gritos, la autoridad de Barberán provenía de la voz absoluta de la evidencia. Cuando trabajamos con él en el servicio electoral del PRD, sucedió algo que creo que marcó el destino del Partido de la Revolución Democrática en aquel entonces. Se celebró la elección entre los candidatos para presidente del PRD. Descubrimos que había un fraude en las boletas en Zacatecas. Había una serie de actas que se repetían como si fueran copias fotostáticas. Nos dijo, junten todas las actas que encuentren iguales, extiéndanlas en un espacio. Fue al salón donde las teníamos todas expuestas, las empezó a observar y se dio cuenta de que en efecto todas eran iguales. Eso no podía suceder en un partido de izquierda que había tenido como discurso el fraude electoral del 88. Y fuimos a la oficina del presidente del partido, que en aquel entonces era Andrés Manuel López Obrador, y le dijo, hay un tema, ve estas boletas. Andrés Manuel se dio cuenta de que todas las boletas eran iguales y dijo, ¿qué vamos a hacer? Y Barberán le dijo, pues lo que tú digas. Y Andrés Manuel le dijo, no, lo que tú digas, porque tú eres el presidente del servicio electoral, pero tú eres el presidente del partido, pero tú eres el presidente del servicio electoral. Así es que vamos a hacer lo que tú digas. Y Barberán le dijo, si por mí fuera, yo cancelo la elección. Pues cancélala. Y al día siguiente apareció en todos los periódicos, se cancela la elección del PRD en México. Lo cual creo que fue un parteaguas en la ética y en la línea que el partido o que la izquierda electoral en México tenía que seguir en el futuro. Y eso para mí lo marcó la ética profunda, densa y pesada e inamovible que tenía Barberán. Fue un gran momento. Provocó un cisma en la izquierda. El partido convoca a una sesión extraordinaria de todo su consejo y Pepe estaba en su computadora, siempre completamente concentrado. Y yo le dije, ya empezó la asamblea del partido. ¿Cuál asamblea? La asamblea de tu partido que se originó porque tú cancelaste la elección. Esa asamblea. Y me dijo, ese no es mi partido. Yo me di cuenta de algo muy poderoso, que no se trataba de un partido político. Se trataba de la deconstrucción y de la construcción de un país. Se trataba de que teníamos que hacer las cosas como se tenían que hacer las cosas. Creo que Pepe era una persona que te sembraba brújulas en tu proceder político. La influencia de Barberán no se limitó a un solo movimiento ni a una sola época. Su método cruzó generaciones dentro de la izquierda mexicana. Y siempre fue muy activo en cuestión de formación de las nuevas generaciones. Y nunca tuvimos ninguno de nosotros tiempos libres, vacaciones, momentos de despreocupación. Entrabas a trabajar con Pepe y te olvidabas de que hubiera horarios. Con Pepe era un compromiso. Y era un compromiso que se cumplía con mucho gusto porque Pepe te contagiaba su convicción y tú no descansabas porque lo veías que él no descansaba. No dejó escuela formal, pero dejó discípulos. Para mí su gran aportación de mi maestro era como el perfecto maestro que no te daba el resultado sino te hacía pensar. No buscó cargos, pero influyó en quienes los ocuparon. Su obra no fue personal, fue colectiva. Para entender su legado, también hay que entender su carácter. Sus colegas lo describen como un hombre exigente, directo, sin tolerancia a la improvisación. Bueno, era una persona interesante, ruda, sonreía poco. Tenía una personalidad, siempre estaba cuestionando su entorno. Nosotros decíamos que tenía como la sensibilidad de un rinoceronte porque no le hacía caso a nadie y no explicaba nada, pero si eras de su equipo, entonces ya entraba su modo maestro y como eras de su equipo, ya te explicaba un poco con manzanitas. En esa época formó a muchísima gente, jóvenes, especialistas en bases de datos, muchísimos. Quien le decimos el bicho, Emiliano. Una vez me preguntó, ¿sabes programar? Y le dije, no. Entonces me dijo, aprende, porque programar te va a cambiar la vida. Me acuerdo que un día habíamos trabajado toda la noche y me dice, me voy a dormir 5 minutos. Se acuesta, se duerme en el piso y a los 5 minutos ya.
¿Qué fue eso? Lo que pasa es que está demostrado científicamente que bastan 5 minutos de sueño para poder resetearte. Y seguía trabajando. De lo que me acuerdo es siempre llegaba y te decía, ¿qué estás leyendo? Dice, ya, ponte a leer cosas serias. Dice, ponte a estudiar. Entonces, bueno, siempre nos estuvo empujando, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y siempre estaba empujando porque la gente se preparara, porque fuéramos más profesionales. En el sentido ético y político, José Barberán era un hombre de hierro. Una persona extraordinaria, Pepe Barberán. Su disciplina era su lenguaje. Su austeridad y su discreción fueron su mayor fortaleza. Su militancia, su brújula. Detrás del método había desgaste. Barberán vivía entre análisis, tensiones internas, jornadas interminables y un país que cambiaba demasiado lento. Debo decir que me impresionó que Pepe nunca se quebró. Mantuvo la postura que había que mantener a pesar de todas las presiones. Y ojo, no eran nada más las presiones internas, eran presiones de los medios, presiones de la televisión, de la radio, de los periodistas. Yo creo que era una persona sumamente honesta, que se comprometía con los ideales que tenía y llegaba hasta el fondo para poderlos llevar a cabo. Ese ritmo no era sostenible, pero él nunca disminuyó la velocidad. Tampoco buscó reconocimiento ni dejó registro personal de lo que hizo. Era un hombre que fumaba mucho y cuando ya se empezaba a rascar la barba y a fumar y a rascar la barba, se olvidaba de todo su entorno y estaba concentrado en el monitor o en la gráfica. Se podía pasar 20, 30, una hora mirando un dato, mirando una gráfica y de pronto brincaba del asiento y decía, ya lo tengo. Y te lo empezaba a explicar. Y tú dices, órale, sí está padrísimo. Y ya cuando se iba decías, no entiendo todo lo que me quiso decir, pero creo que sí puede ser una solución. José Manuel Barberán murió en 2002 y su partida fue tan discreta como su vida pública. Creo que Pepe se nos fue en un momento en el que no tenía que irse. Creo que a todos nos hubiera gustado ver que Pepe nos viera obtener la presidencia en el 2018. Estoy seguro que a Andrés Manuel le hubiera gustado que Pepe estuviera a su lado. Y creo que muchos lo seguimos extrañando. No dejó discursos, ni autobiografías, ni relatos en primera persona. Dejó herramientas, métodos y una forma rigurosa de mirar y de fortalecer la democracia de un país. El método sobrevivió al hombre y tal vez Barberán así lo hubiera preferido, que su trabajo hablara por él. He intentado seguir el legado que dejó Pepe a través de compañeros de trabajo, de un gran equipo que se va reformando y conformando nuevamente, pero con los principios que él fue estableciendo desde hace muchos años. Su legado no está en su figura, sino en la estructura que ayudó a construir, en un sistema electoral más confiable, en los modelos de encuesta que hoy son estándar, en la cultura de medición que antes no existía. José Barberán no buscó protagonismo y quizá por eso permanece en la estadística que usamos para entender una elección, en el padrón que garantiza el voto y en la ética de quienes aprendieron de él. Realmente fue una experiencia conocerlo y compartir con él muchos aspectos, ¿no? Se habla ahorita del segundo piso de la Cuarta Transformación. Pepe es fundamental en la construcción de los cimientos. Y sin cimientos no hay primero ni segundo piso. Pepe Barberán fue un hombre que basado en la estadística le dio una configuración a la democracia del país. Lo más importante para mí, y yo resaltaría como su gran aportación a la democracia mexicana, es que nunca dejó de luchar. Nunca, nunca, nunca. Él nunca dijo, ya me voy, ¿no? Pues siempre nos falta el Pepe que tratamos de decir, ¿qué estaría pensando Pepe en este momento? Cuando dudo, pienso en Pepe. ¿Qué hubiera hecho Pepe en este momento? Así me marcó Pepe. Era un hombre que tenía un sentido de la justicia muy arraigado y era de una nobleza impecable. Es decir, era un hombre muy bueno, increíblemente inteligente, muy generoso, muy bondadoso,
y que entendía las perversidades del mundo. Es una mezcla muy, muy curiosa. Era de veras una gente extraordinaria. Siempre era Pepe. Pepe hasta la muerte. ¿Tú qué le dirías ahora si lo volvieras a ver? Tenías razón. Tenías razón. ¿Algo más que quiera agregar o que le parezca importante mencionar? Pues que lo extraño, lo sigo extrañando.